Amén. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por estar nuevamente en esta escuela dominical, ¿cierto? Iniciando este día domingo en presencia del Señor. ¿Sí? Vamos a iniciar dando glorias al Señor. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria gloria a a Dios, Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a estar entonando una alabanza que tenga preparada la casa pastoral. Amén. Vamos a cantar el himno número 2. ¿Bien, mi pastor? Bien. Alma mía, no desistes, ni suspires de dolor, que posees en el cielo tu consuelo, tu Señor, que posees en el cielo tu consuelo, tu Señor. Jesucristo del pecado te ha librado con la cruz y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Él conoce tu conciencia, tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice y te dice: ven a mí. Y con ansia te bendice y te dice: ven a mí. No más llanto, no más pena, cosas buenas gozarás. Y en los brazos de tu dueño dulces sueños dormirá. Y en los brazos de tu dueño dulces sueños dormirá. Amén. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Vamos a dar toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a iniciar también orando al Señor para que Él nos sea guiando en esta mañana de escuela dominical. Él sea llenando nuestras vidas, ¿cierto? Para estar transmitiendo y que esta clase sea de mucho provecho para todos aquellos que la puedan escuchar. Amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio que nos sea guiando en esta primera oración. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, gracias, mi Dios nuestro, le damos en esta hora por este momento maravilloso, Señor, en la cual estamos un día más, Señor nuestro, delante de su presencia, para bendecir su nombre, Dios, para dar gracias a Dios por esta hermosa bendición en este día, de poder encontrarnos, Señor, una vez más, Señor, aprendiendo de su palabra, Señor, en este nuevo día,
esperando, Señor, que usted bendiga, guarde a cada uno de nuestros hermanos que estamos en esta hora conectados, Señor. También pueda ayudar, Señor, a todos aquellos que puedan, Señor, unirse, Señor, más tarde, conectarse, mi Dios, para aprender de su palabra. Señor, rogamos en esta hora, Señor, sea guardándonos, Señor, y ayudándonos, dándonos, Señor, la fuerza y la fortaleza, mi Jesús, para tener conocimiento y sabiduría, Dios, en aquella enseñanza que nos da cada momento, Señor, su palabra. Cada vez que, Señor, nosotros podemos tomar, Señor, su palabra, abrir y revisarla, Señor, encontramos, Señor, una enseñanza para nuestras vidas, Señor. Permita ayudarnos que cada momento podamos estar nosotros, Señor, pendientes, Señor, y al cuidado de aquella enseñanza, Señor, que nos hace cambiar, Señor, nuestra manera de vivir, de pensar. Muchas veces pensamos, Señor, de manera diferente, pero vemos la palabra, Señor, y tenemos, Señor nuestro, la enseñanza y la dirección, Padre, correcta en la que debemos llevar y seguirnos, Señor, como iglesia, como familia. Señor, rogamos en esta hora, Dios, que en esta mañana usted bendíganos, Señor, por medio de su palabra. Bendiga también a nuestro hermano, Señor, que está encargado de la dirección de este servicio, nuestro hermano Andrés. Dele, Señor, la sabiduría, Señor, dele la gracia, Señor, para que pueda impartir, Señor, y entregarnos, Señor, esta palabra. Señor, gracias le damos por la enseñanza que nos da cada día, esperando, Señor, que usted nos ayude, Dios, para poder tener ese conocimiento, Dios, y cada día esa entrega, Señor nuestro, de nuestra parte, a la obediencia de su palabra, Señor. Señor, gracias le damos en esta hora. Esperamos que nos guarde también en este día, Señor, para el servicio de la tarde. Nos ayude, Dios, para que podamos estar una vez más, Señor, reunidos en aquel lugar, mi Dios, junto a todos nuestros hermanos. Se lo pedimos en esta hora. Usted nos dé, Señor, esa bendición y nos dé la gracia, Señor, para poder bendecir su nombre. Siempre, Señor, con respeto, con amor, mi Jesús. Ayúdenos, se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Eugenio. Amén. Hoy día venimos de fiesta nosotros, ¿cierto? Ayer estuvimos en una vigilia, una media vigilia extendida. ¿Ya? No alcanzó a ser media vigilia y tampoco fue más que media vigilia y menos que vigilia. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Y en este día vamos a revisar nuestra clase 49. Por lo mismo también pido las disculpas porque hoy día no tenemos presentación, pero la palabra del Señor sigue igual. Amén. Clase número 49. Entonces, para todos los que tengan el librito de escuela dominical con el que estamos trabajando, ¿cierto? Nos vamos a la clase número 49, que dice, transmitiendo la fe al cónyuge inconverso, parte 1. Amén. Transmitiendo la fe al cónyuge inconverso, parte 1. Y dentro de nuestra clase, la lectura bíblica se encuentra en Primera de Pedro 3, del verso 1 al 7. Primera de Pedro 3, del verso 1 al 7. Amén, la hemos encontrado. Y así como la vamos encontrando, me van confirmando con un dedito. ¿Sí? Amén. Vamos a ver aquí. Ahora tiene una forma de mostrarse mejor. Ya, le vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Y dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 en adelante, deberes conyugales. Lleva por un subtítulo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Sí? Nuestro texto clave es el verso 1 de esta lectura, que dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Entonces, ese es nuestro texto final, ¿sí? Y el capítulo anterior, el capítulo 2 de Pedro, hablaba sobre vivir como siervos de Dios, ¿sí? Entonces, por eso dice también asimismo vosotras, porque habla del servicio primeramente y después hace esta extensión directa. Amén. Entonces, que el Señor nos sea bendiciendo. El objetivo de la clase de hoy es entregar algunos consejos para ayudar a esposos cristianos a transmitir la fe y salvación a sus cónyuges inconversos, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo cuando tenemos un matrimonio que tenemos uno que es converso y otro que es inconverso. Amén, un yugo desigual, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La introducción dice: en la Biblia se encuentran algunos consejos para los matrimonios, a los esposos y esposas, de cómo deben comportarse, pero poco nos dice respecto a los esposos con sus cónyuges. Entonces tomaremos el pasaje bíblico de 1 de Pedro 3, en el cual nos aportan directrices para ser buenos transmisores de la fe en Cristo en caso de estar en estas situaciones matrimoniales. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero acá? ¿Sí? Vamos a ir consultando, ¿cierto? Para ir haciendo esta escuela dominical. ¿Qué creen ustedes cómo debería comportarse un esposo o una esposa a la luz de la palabra con su cónyuge inconverso? Ya sea un varón o una varona, ¿sí? Y hay ejemplos claros en la Biblia en que podríamos decir: no, debe comportarse normal, igual que todo el mundo, ¿sí? Pero la palabra del Señor es clara y nos va guiando en distintas cosas o en distintos momentos donde nos dice que debemos primero que todo amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? También la palabra del Señor siempre nos habla de un orden, de una sujeción, ¿sí? Vemos a nuestro Señor Jesucristo, quien decía: yo no hago o no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre dice que haga, ¿sí? También colocándose en esta sujeción. Entonces, el primer punto que vamos a ver hoy día es la sujeción dentro del matrimonio, ¿ya? Esta sujeción dentro del matrimonio, ¿ya?, es muy importante debido a que con ella es parte del buen comportamiento, ¿sí? Porque, ¿qué va a pasar? Mire, por ejemplo, el esposo es el cristiano, el convertido, y la esposa no. Y si él le dice: no, hoy día yo tengo un servicio, y ella le dice: ya, pero nosotros habíamos dicho que íbamos a ir a la casa de mi mamá, por ejemplo. Y él dice: no, es que para mí es más importante el servicio, y parte el servicio, ¿sí? Por una parte, ¿sí?, lo podemos mirar y decimos: él coloca las cosas de Dios primero, ¿sí? Podría ser una forma de verlo. Pero por otra parte, está dejando su hogar de lado, ¿cierto? Está dejando su casa
libre y sin cuidado. Entonces, ahí es donde tenemos que también tener esta sujeción en amor, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando nos toca ir a trabajar, ¿sí? Nosotros informamos y decimos, ¿sabes qué? Me toca ir a trabajar, tengo que, por decir algo, hay un evento en la iglesia un sábado y nosotros estamos trabajando y nosotros informamos. Hoy día me toca ir a trabajar, me citaron y no voy a poder así, ¿sí? ¿Por qué cuando en nuestros trabajos nos solicitan esto, nosotros sí informamos y vamos a trabajar y no con un cónyuge? ¿Se da cuenta que un caso muy similar, donde un caso hipotético, donde este varón tenía una prioridad con su esposa y la deja de lado, y donde después le invitan a trabajar y él sí va a trabajar e informa, ¿sí? Entonces, aquí va la palabra del Señor. No nos dice que seamos caprichosos ni que dejemos a Dios de lado, no, ¿ya? Aquí tener mucho ojo a eso. Dios quiere decirnos en este pasaje que nuestra conducta obediente hacia un cónyuge inconverso, ¿sí? Puede ser una de las principales raíces para que esta persona llegue, ¿sí? Para que llegue al Evangelio. La sujeción no es un tema fácil, porque nos cuesta sujetarnos a las personas, mayormente a nuestros cónyuges, ¿sí? Ya sea este hombre o sea mujer, ¿sí? Sobre todo cuando no es creyente, ¿sí? Y esto lo podemos ver a lo largo de los años, ¿cierto? Vemos en casos de familias donde son uno de los dos inconversos, no faltan esa respuesta que de repente salta, si tú haces todas las cosas a tu manera, no le preguntáis a Dios nada, ¿sí? Y por parte es verdad, pero no quiere decir que no deba haber una sujeción en amor, ¿ya? Y esto es lo importante, el amor. Nuestra tendencia es subestimar el mandato de la sujeción cuando se trata de un esposo o esposa incrédulo, cuando sentimos que es inmerecida ya que consideramos errónea su manera de comportarse al no tener a Jesús en sus vidas. Cuando entendemos que la sumisión se centra en Dios y que primeramente debemos someternos a Él, somos capaces de entender una sumisión con nuestros cónyuges. Porque ¿qué pasa? Siempre se coloca en la balanza y se dice, ¿obedezco a Dios o obedezco a esta persona o a este cónyuge? Y no es así, no es una balanza en a quién, porque el que honra al cónyuge con el que vive está honrando a Dios, ¿sí? Lo mismo que nombraba Pablo en Colosenses, cuando decía que había que ser obediente a los amos, ¿cierto? A los señores a quienes servíamos y trabajábamos, porque de esa manera honrábamos a Dios, ¿sí? En el caso del matrimonio pasa lo mismo. Al haber una sujeción, al haber una conversación, ¿sí? Porque finalmente también es una conversación, no significa que todo en algún minuto va a ser a la pinta de uno o a la pinta de otro, ¿sí? Pero que se entienda de que se está tomando en cuenta la decisión, se está considerando qué es lo que piensa, ¿cierto? Se está invitando constantemente, ¿sí? Para que esta persona pueda llegar. Internalizar que el esposo o esposa inconverso no tiene autoridad en el hogar al no ser cristiano es un gran error. Aunque se crea que una autoridad inmerecida, esa autoridad existe y se debe respetar. Lamentablemente y con tristeza debo decir que en algunos casos he visto esto, donde el esposo es inconverso o es medio chancado, como le dicen en estilo bien coloquial, ¿sí? Y como que se considera que su palabra no manda mucho, porque todas en la casa son cristianos. ¿Qué genera esto? Finalmente ruptura, genera unas divisiones, generan que los hijos también vean una desunión en el hogar. Y el Señor no nos manda a hacer eso, muy por el contrario. El Señor nos manda a ser unidos. El Señor nos manda a poder estar todos en el mismo sentido. ¿Sí?
Por eso es tan importante esto, es la unidad del hogar. El Señor llama a los matrimonios a unirse para hacer una sola carne. ¿Sí? Entonces, imagínense que usted, como persona natural, nosotros mismos, dijéramos ya, nos vamos a cuidar y vamos a tener una vida saludable, y en la mano izquierda tuviéramos una hamburguesa y en la mano derecha una manzana, y le diéramos una masca a uno y una masca a otro. Eso es contraproducente total, ¿cierto? Lo mismo pasa con un matrimonio que tira uno para un lado y otro para otro, porque son una sola carne. ¿Sí? Los que alguna vez estuvimos en el campo y vimos cómo se enyugaban, por eso viene de cónyuge, que comparten un yugo. ¿Sí? Y veíamos como cuando se amarraba al güey viejo con el güey nuevo, el nuevo, cómo movía su cabeza, cómo trataba de tirarse hacia un lado, cómo forcejeaba. ¿Sí? Y muchas veces esa línea de arado, ¿sí?, no quedaba derecha. ¿Por qué? Porque ambos querían tirar hacia lados distintos. Entonces que el Señor nos ayude, ¿sí?, les dé la sabiduría para poder tomar este punto que es la sujeción entre ambos, ¿ya? Ahora, porque siempre será el caso, o es más común, por decirlo así, mujeres que son convertidas y sus esposos no. ¿Sí? Donde es más, creo yo, un poco más difícil, porque por lo general siempre la Biblia enseña a la mujer estar en sujeción del varón, ¿sí? Pero también hay casos donde el varón es convertido y tampoco puede llegar y andar a su pinta sin dejar a su familia de lado. Entonces también tiene que guiar a su familia, ¿sí? Tomar consejos de su esposa, ver cómo están los hijos, ¿sí? Todo ese cuidado conyugal va a ayudar a que Dios sea manifestado, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros queremos. La sujeción finalmente glorifica a Dios, ¿sí? Que su esposo inconverso diga, no, anda nomás las Dorcas, total. Ahí siempre que tú vas para allá, llegas con un espíritu distinto, llegas contenta a la casa, llegas feliz, ¿sí? Y a mí me gusta que tú seas feliz, ¿sí? Es distinto eso, ¿se da cuenta? O la esposa que le diga al varón, no, anda nomás, porque cuando tú llegas contento, juega con los niños, me ayuda en los quehaceres de la casa, llegas con algo distinto, sirve a tu Dios nomás, ¿sí? Entonces eso produce una vida realmente en sujeción. En sujeción muchas veces a personas que vemos, pero esa sujeción indirectamente va hacia Dios, ¿sí? El Señor nos dice, ¿cómo van a poder, cómo? ¿Cómo dicen que me aman si no aman a aquellos que ven? ¿Cuánto más van a amar a quien no ven? Entonces, si no somos posibles de colocarnos en sujeción a aquellos que vemos, que amamos, que decidimos tomar este vínculo, ¿sí? Porque yo creo que todos los matrimonios, a ninguno se le puso una pistola en el pecho o en la cabeza para diciéndole, desde ahora ustedes van a estar con esta persona. No, fue un vínculo que se tomó en amor, ¿sí? Y en ese amor se decía que íbamos a estar en las buenas, íbamos a estar en las malas, ¿sí? Que íbamos a estar en las adversidades, que íbamos a estar en las bendiciones, ¿cierto? Y porque el matrimonio es algo que se va construyendo día a día. Es nuestra plantita que debemos ir regando en amor, ¿sí? Porque si no es así, nuestra plantita de a poco se va desvaneciendo. Si esto, mis hermanos, es tomar una decisión, y la decisión es seguir a Cristo, ¿sí? Cuando usted toma la decisión del matrimonio, tiene que honrarlo, ¿sí? Y eso va a producir de que Dios se vaya glorificando en medio de ese matrimonio. Amén. Y no pierda la esperanza. Recuerda que la clase anterior decía que serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, cada acto de fe que desarrollemos va a dar un paso a que ese cónyuge inconverso se acerque al Señor, ¿sí? Que ese cónyuge inconverso empiece cada vez a caminar. Y por último, después le va a decir, oye, ora a tu Dios. Oye, pídele a tu Dios.
Oye, ¿y si oramos al Señor tu Dios responderá en esta ocasión? ¿Cierto? Porque ya empiezan a conocer de que hay un Dios que responde, que hay un Dios que está ahí. Amén, que el Señor nos bendiga. Me gustaría dar la palabra en este primer punto, que es la sujeción. Si es que alguien tiene algo que añadir, algo que comentar con respecto a la clase. Amén, mi pastor. Que el Señor nos bendiga. Yo doy gracias al Señor porque esto, aprendí mucho cuando recién llegué al Evangelio de mi pastora Rosita Tete. Recuerde que su esposo es la cabeza que Dios le ha puesto a usted y usted tiene que obedecerle. Y yo le decía, pero ¿y si el esposo anda de cabeza? No importa que ande de cabeza, el Señor lo va a colocar normal. Usted tiene que obedecer. Incluso yo decía que cómo Dios iba a bendecir mi hogar si mi esposo no andaba en la voluntad de Dios. Pero ella me dijo, no, usted tiene que orar al Señor y Él va a ser el que va a cambiar su corazón. Así es que de 13 años estuve orando, 13 años que trataba por todos los medios de que él conociera a este Dios tan bueno, este Dios tan milagroso, este Dios sanador, este Dios que lo bendecía a él. Yo oraba al Señor y usted le sube el sueldo a mi esposo y es como que trabajáramos los dos. Y sabe que mi esposo llegaba a la casa diciendo, vieja, me subieron el sueldo. Él se cambiaba de trabajo con una confianza y yo no sé de dónde sacaba esa confianza. El Señor yo creo que lo hacía porque mi pastora me decía, usted santifica a su esposo, usted es todo lo que el enemigo pueda colocarle cuando él se acerca a usted, cuando están juntos, usted lo está santificando. Así es que mientras usted más busque a Dios, más limpia a su esposo. Y yo trataba de hacer todo lo que ella me decía. Ella me decía por la palabra, pero con palabras sencillas. Y ahora uno lo viene a ver en estos estudios, cuánta razón tenía. Por eso doy gracias al Señor, que el Señor miró cuando a mí mi esposo me decía, vieja, vamos a ir a un cumpleaños de mi familia. Yo sabía que a lo mejor no iba a poder llegar a la escuela dominical, pero lo acompañaba y mi pastora me decía, vaya, y usted muéstrese cristiana, usted allí ande con una sonrisa. Y allí solía estar la noche entera acompañando, lavando vasos, sacando cenicero y estando al lado de mi esposo. Y el Señor fue obrando no solamente en mi esposo, sino en la familia de mi esposo, fue viendo esa sujeción. Y no fue fácil, no era, uy, sí, yo te voy a acompañar, era con lucha, era con prueba, era muchas veces yo doblegando mi propio carácter, me encerraba en los baños de las casas de los cumpleañeros y allí le clamaba al Señor, allí le decía, dame fuerza, Señor, contrólame este mal genio, Señor, asujétame, Señor. Y así, pero lentamente, el Señor fue colocando fe en mi esposo, porque como decía nuestro hermano que daba la clase, él me decía, vieja, ¿por qué no le pides a tu Dios? Vieja, ¿por qué no oras a tu Dios? Y cuando él me pedía y yo le decía que teníamos que orar los dos, de primera yo le decía, pídele a tu Dios no es más poderoso, ¿cómo tú sigues con él? Y él, él se calmaba y me decía, ya, pues vieja, pídele a tu Dios. Y ahí el Señor respondía,
porque de esa manera él iba mostrándole, mira, Baltasar, que pues soy poderoso yo. Se lo fue conquistando el Señor. Pero ¿cómo lo iba a conquistar el Señor? Era a través de nosotros, de sus hijos y de su esposa en este caso. Por eso doy gracias al Señor. Gracias, mi hermano Andrés. Amén, mi pastor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. ¿Cierto? Amén. Y encontramos de esa manera como el Señor nos invita a poder estar apoyando y guiando también a los cónyuges, ¿cierto?, en el camino del Señor, ¿sí? Y segundo punto dice, otras virtudes piadosas, ¿sí? El primer punto nos hablaba de la sujeción, pero en el verso 3-4, ¿ya?, de Pedro, dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, ¿sí? Espíritu afable y apacible, ¿sí? Entonces, tal como una vez dijo mi pastor, nosotros en nuestras casas, ¿somos mansos o somos los mansos leones que nos aparecemos en nuestras casas? ¿Ah? Porque una cosa es ser manso, ¿cierto? Como decía el Señor, yo soy manso de espíritu, ¿sí? O realmente mostramos una imagen nomás, pero en nuestras casas andamos saltando para todos lados, enojones, y todo el mundo sabe que somos los que más gritamos y todo el tema. ¿Cierto? Que nos ayude el Señor en un espíritu afable, ¿sí? Y apacible. ¿Esto qué significa? ¿Ya? Tener un espíritu cariñoso y humilde, ¿sí? ¿Cómo van a conocer que somos cristianos si siempre andamos enojados? ¿Sí? Tener un espíritu sereno y pacífico, ¿sí? No querer controlar la situación, dice aquí muchas veces, claro, sabemos que el Señor nos insta hacia una línea porque ahí nos va a bendecir, pero eso también tiene que ser con buenas palabras, enseñando a nuestro cónyuge, guiándole por el buen camino, ¿sí? Porque es muy distinto en una conversación entre un matrimonio, que se diga, ya sabéis que haz lo que tú quieras, a decirle, ¿sabes qué? Si tomamos esa decisión, nos va a ir mal por esto, por esto. La palabra nos ha guiado a hacer esto otro, hagámoslo así mejor. ¿Qué cree usted que es mejor? ¿Qué consejo se va a recibir? ¿El apacible o ese consejo orgulloso y lejano? No, pues el apacible, ¿cierto? Sí, como también se dice, se ataja más moscas con miel que con hiel, ¿sí? Y la palabra es clara, la palabra nos dice que la buena palabra aplaca la ira, ¿sí? La dulce, la blanda. Entonces, en un momento en que estamos ahí en una discusión, si es que nosotros le seguimos echando leña al fuego, hermano, eso no va a parar. Pero el Señor nos llama a otra cosa, nos llama a ser sabios, a ser piadosos, ¿sí? Nos llama a ser apacibles, ¿sí? Además es importante cultivar dos principios en la vida y sobre todo en el matrimonio. El primero, que es el más conocido, ¿cierto? ¿Por qué nos casamos? Por amor. Entonces, ¿cuál es el que más tenemos que cultivar? El amor, ¿sí? Pero el amor no es ese amor de Romeo y Julieta y hoy te amo y mírame, ¿ah? Y donde tú estés yo voy a estar. No, ese es el amor que hoy día vende la televisión, ¿cierto? Y ha vendido por años. Pero el amor es un poco más allá, ¿sí? De hecho, la palabra del Señor nos demuestra cómo es el amor. Y yo creo que después de leerlo, a lo mejor ya no nos va a gustar tanto el amor, pero este es el amor que el Señor quiere para nuestras vidas. El amor de 1 Corintios 13. Así que si usted dice, ¿cómo puedo amar? Aquí el Señor le tiene un capítulo completo de cómo es el amor real. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiene. ¿Sí? Aquí nos da el primer palo. O sea, si usted habla en lengua, si usted profetiza, si usted predica, pero si usted no tiene amor, hasta ahí nomás llega. ¿Sí? Entonces aquí la palabra es clara y tajante. O sea,
Más vale tener amor que estar lleno de dones, ¿sí? Que se entienda así de fuerte. Después, si tuviera profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí empieza. El amor es sufrido, ¿sí? El amor es benigno. El amor, ¿qué más dice? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es de parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo de que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se da cuenta? Entonces, desde el verso 4 al 7 nos da una demostración explícita de cómo es el amor. Es sufrido, es benigno, ¿sí? No tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no guarda rencor, no hace nada indebido. Chuta, el amor es complejo, ¿sí? El amor en Cristo Jesús es grande. Entonces, todo esto dice, si alguien entre ustedes está casado con un inconverso, pero ha decidido obedecer a Dios con todo su corazón y espera un milagro de conversión por su esposo o esposa, nuestro deseo es que camine en el verdadero amor presentado en la palabra de Dios, ¿sí? Guíe a otro, ¿sí? Si tomó esta decisión siendo cristiano o cristiana y eligió a un inconverso, con mayor razón debe mantenerse en amor, porque sabía a lo que iba, ¿sí? Sabía lo que iba, y esto también va para los más jóvenes. Si usted en este día está mirando los rediles de afuera, mirando, ¿cierto?, a las cananeas, como se dice, o como miraba Sansón, ¿cierto?, las de otros pueblos que parecían más bellas, ¿sí? Debe considerar que el Señor nos llama a esto en amor. Si usted, señorita, está mirando también a otros lugares, debe considerar que el día que usted tome la decisión, este es el amor que espera Dios de usted, del converso, ¿sí? Entonces que el Señor nos ayude, nos enseñe a tomar sabias decisiones, nos enseñe también como padre a guiar a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿sí? A tomar sabiamente esta decisión. ¿Usted por qué cree que a Jacob su mamá lo mandó a la casa del tío? Porque sabía que allá tenían las mismas costumbres, pues. No los mandó a otro lado. Sí, pues, sabiamente. Y el segundo punto importante del día de hoy es el perdón. ¿Sí? Algo que hay que trabajar mucho en medio del matrimonio. ¿Sí? En nuestros matrimonios es como un closet, hermano, con ropa. ¿Cuántos de nosotros tenemos el closet desordenado? ¿Cierto? Y no le voy a pedir que levanten la mano porque, ¿cierto? El closet desordenado. Muchas veces, ¿qué hacemos? Un closet con tapa, pescamos la ropa, la metemos y cerramos el closet. Listo. Pareciera que está todo impecable, ¿cierto? Está todo dentro del closet. Pero resulta que si estamos metiendo la ropa sin doblar, si estamos metiendo la ropa desordenada, va a llegar el momento en que las puertas ya no van a cerrar de nuestro closet.
Y va a llegar el momento en que a lo mejor vamos a abrir el closet y van a empezar a caer las cosas, ¿sí? Así es nuestra vida en el matrimonio. Si nosotros vamos guardando rencor, vamos guardando enojos, no vamos conversando estas cosas, llega un minuto en que abrimos la puerta de nuestro corazón y todo eso, igual como un closet con ropa, se viene encima. Se vienen todos esos rencores, todas esas peleas, todas esas rabias, ¿sí? Por eso es tan importante ir conversando las cosas. La palabra del Señor nos guía en Proverbios 16, 18. Y dice, antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Ya? ¿Por qué dice eso? Porque está diciendo alguien que no quiere perdonar. Porque el no querer pedir perdón o el no querer recibir perdón está muy ligado a nuestro orgullo. ¿Sí? Porque creemos que lo estamos haciendo tan bien que no tenemos por qué pedir perdón. ¿Sí? O creemos que el otro tiene tanta culpa que no basta con que solamente me pida perdón. ¿Y eso qué? El orgullo, porque hemos sido dañados. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que muchas veces somos soberbios para recién pasar al quebrantamiento, a este pensar. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. O sea, antes de no querer perdonar, somos altivos de espíritu. ¿Sí? Y que el Señor nos ayude y nos bendiga en esto. Porque, claro, hay muchos matrimonios que están comenzando y es fácil a lo mejor 3, 5, 7, 10 años. Pero ¿qué pasa con aquellos que llevan 20 años en una lucha? 30 años. ¿Sí? ¿Cómo estará ese closet de amor? ¿Cómo estará su corazón? Porque dice el Señor, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces mirémonos a nosotros, si usted es un cónyuge o una cónyuge que tiene a alguien inconverso a su lado, mírese, estaré muy dañado. Habrá mucho dolor, mucho quebranto en mi corazón. Pidámoslas al Señor. Porque es difícil servir en amor y en sujeción si se está tan dañado, ¿cierto? Pero el Señor es el que restaura. El Señor es el que guía, ¿sí? Dice que Él hace odres nuevos para vertir vino nuevo, ¿sí? Y esto también viene para el amor. Si usted siente que a lo mejor en este momento ya el amor se está acabando, o siente que está llegando a un punto en que ya como que no aguanta, pídele al Señor. El Señor bordeará nuevamente su odre, bordeará su corazón, lo llenará de amor, lo sanará y vertirá un nuevo amor, ¿sí? Porque nuestro Dios es así. Al contrario, el perdón es el camino a la sanidad de las heridas. Por eso es tan importante practicar el perdón. Es el camino a la sanidad de las heridas. Después de todo, nos requerimos perdón, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros es perfecto. El perdón nos permite abandonar todo resentimiento hacia quien nos ha ofendido, nos dando lugar a la venganza, ¿cierto? Sino que con la gracia de Dios. Responder con amor, con compasión a la ofensa. ¿Sí? Una vida transformada habla con mayor claridad y con frecuencia es el modo más eficaz de influir en un miembro de la familia. Pedro le dice a las personas cristianas que cultiven la hermosura interior. Lo ideal es que la sumisión sea mutua, pero si en el caso de tener un cónyuge inconverso, esta sumisión sea de un solo lado, aún así es una muy buena estrategia cristiana eficaz para alcanzar a alguien para Cristo. ¿Sí? Que el Señor nos ayude y nos sea guiando en esto. Pero recuerde que el perdón dice que todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Por eso es importante perdonar.
Y no significa que nosotros andamos con lazos, hermano, significa que si nosotros no damos o no recibimos perdón, nosotros estamos siendo encadenados. Nosotros estamos siendo amarrados. ¿Sí? Entonces ayúdenos el Señor en este trabajo del perdón. Yo sé que antes del perdón hay un proceso de sanidad, ¿sí? Y sabemos que ese proceso lo da el Señor. Entonces, que en este día el Señor sea llenando nuevamente sus vidas, sea dando esta sanidad que permite sacar todos estos pensamientos. ¿Sabe que cuando oremos, nosotros siempre hablamos del texto bíblico que dice, nuestro Dios está a la puerta y llama? Si alguno oyere su voz, ¿cierto? Abre la puerta, entrará él, cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Hasta ahí lo entendemos maravillosamente. Pero sabe que en nuestra vida pasa lo mismo. Sí, en la vida de los cristianos ocurre lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que muchos cristianos abrimos la puerta al Señor y lo invitamos al living y al comedor y nada más. ¿Sí? Y cuando va a una visita a su casa y quiere ir al baño, llega y empieza a pasearse por toda la casa, o le dice, ¿dónde está el baño? ¿Me presta el baño? ¿Sí? ¿Usted cree que si nuestro Dios tocó para entrar a nuestra puerta, qué va a pasar cuando esté dentro de nuestra casa? ¿A qué voy con esto? Que hay áreas en nuestra vida que no se las entregamos al Señor. Hay piezas en nuestra casa espiritual que las tenemos cerradas. Entonces es importante en esto del matrimonio que usted abra esas puertas al Señor. Invítelo a su dormitorio. Invítelo a esa pieza de, a lo mejor, de descontento, de desamor, de tristeza, ¿sí? Invítelo a ese dormitorio. Invítelo a ese lugar donde nadie más conoce, pero el Señor sí. Porque es como un río de agua viva, ¿sí? Cuando usted ha visto un río, el caudal se busca y al principio es pura tierra movediza, troncos, palos, ¿sí? Un agua sucia. Pero ¿qué pasa cuando empieza a pasar ya el agua? Empieza a pasar el agua, empieza a limpiar, y llega el momento en que es cristalina. Así pasa con nuestras vidas. Dejemos que este río de agua viva que es Dios guíe nuestras vidas y nos limpie, ¿sí? Y nos lleve a este proceso de poder sanar, de poder perdonar. Y así vamos a poder practicar el amor como Dios nos pide. Amén. Que el Señor nos sea guiando y nos sea bendiciendo en esta clase. Quiero dar la oportunidad a mi hermano Eugenio para que él nos comente qué es lo que el Señor le ha entregado en esta clase, para ya ir dando término también. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, agradezco en esta hora por esta palabra, ¿no es cierto? Y por la enseñanza que nos da de que de la manera que nosotros debemos de comportarnos como cabeza, ¿no es cierto?, del hogar, de la familia. Yo agradezco al Señor porque, no sé, yo, bueno, siempre, nunca he sido o soy una persona que sea histérica ni cosas que ande así, entonces, y siempre he dicho yo que para no tener que estar pidiendo perdón, prefiero no ofender. Entonces trato en lo posible de ser bien calmado y no tener esas expresiones, porque hay gente que a veces habla y, y ofenden también porque tienen una salida, digamos, que no miran en el alrededor, entonces a mí eso como que siempre me choca. Entonces, como digo, pero siempre trato y prefiero de callar
a veces en vez de confrontar a una persona que veo que no es, prefiero no subir para no encender, como se dice, el fuego. Entonces, todo prefiero callar, prefiero guardar. Entonces, creo que la palabra nos enseña que eso es mejor para nosotros no tener una vida, digamos, amargada, sino que tener una tranquilidad siempre en nuestras vidas. Y creo que la palabra nos está enseñando eso, como digo, que nosotros tenemos que ser en ese sentido, en esa dirección, tener esa paz, tener esa tranquilidad, buscar siempre, ¿no es cierto?, el amor y entregar también ese cariño. Yo en realidad eso es lo que me cuesta, entregar ese cariño, porque soy como más, entonces no tengo esa expresión y yo siempre me reclamo a mí mismo, pero digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, porque es difícil para mí, como digo, porque no sé, será que aprendí, o sea, de chico fui así, pero uno puede ir aprendiendo en el Señor, pero como digo, le doy gracias al Señor porque igualmente he aprendido a tener esa tranquilidad en mi vida, tener que en mi casa también haya esa tranquilidad, que haya esa paz, que no haya nada de que pueda alterarnos, sino que siempre podamos tener nosotros una tranquilidad familiar o una tranquilidad dentro de la hermandad. Como digo, eso doy gracias al Señor porque eh, me ha ayudado, el Señor me ha guardado, digamos, y me ha enseñado siempre que tengo que tener esa tranquilidad. Entonces doy gracias al Señor porque, como digo, la palabra nos sigue hablando de que tenemos que tener esa humildad, ser serenos, pacíficos, ser prudentes, y eso es lo que tenemos que guardar y atesorar. Y para mí es importante, como digo, cada día, cada momento poder guardar eso para tenerlo y que nunca se me olvide cuando estoy en los momentos difíciles de que tengo que guardar esa tranquilidad. Entonces, como digo, la palabra me va cada día y es importante, como digo, que nosotros podamos, si no tenemos un servicio, no tenemos una escuela, no tenemos la palabra que tenemos cada día poderla ir viendo y nos va enseñando y dando una dirección, digamos, de acorde a nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces, por eso, como digo, doy gracias al Señor por esta palabra, por la enseñanza de hoy día para que poder ir corrigiendo algunas cosas que puedan ir quedando, porque no somos perfectos y estamos buscando el camino. Entonces, doy gracias, como digo, al Señor por esta escuela. Gracias. Amén, mi hermano Eugenio, que el Señor le sea bendiciendo. Amén. Y con esto damos términos a nuestra clase de escuela dominical. Como conclusión dice, amados hermanos, si su esposo o esposa no es creyente, anhelo con todo corazón, agrádelo día a día, aférrese al propósito de Dios para el matrimonio, sea un ejemplo para sus hijos, conviértase en ese esposo o esposa amable, respetuoso. Siga luchando y tome estos consejos dados por el apóstol Pedro. Sin duda Dios hará en su matrimonio y en su familia. El Señor está a nuestro favor. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo y entregamos nuestra clase en este día a nuestro pastor, ¿cierto? Que se encuentra en medio de nosotros. Mientras Él toma estos controles, nosotros damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, amados Amén. hermanos, esta hermosa clase, la cual el día de hoy nos ha bendecido grandemente, porque recuerda muchos pasajes de mi vida también. Esto, yo como cónyuge, estoy inconverso, puedo también abogar de que la forma de cómo el cristiano, la cristiana, ¿ya?
en aquellos tiempos, de qué forma la persona inconversa lo ve más cercano y se puede ir esto incorporando. Es conforme al cambio personal dentro del hogar, dentro de la forma de tratar al cónyuge, aquella persona, amados hermanos y hermanas, que tiene a su amado, a su amada esposa inconversa y usted es cristiano, muestre al Señor en los actos y en el hogar, en la forma de desarrollarse en todas las situaciones. Eso cambia más que todos los milagros. Que el Señor nos bendiga, ¿ya? Ese es el efecto que hace el poder del amor y el poder del Señor dentro de lo que es el cónyuge y la cónyuge, ¿ya? Es la forma de cómo yo me comporto en mi hogar después de haber conocido al Señor, de tenerlo en mi corazón. El poder de regenerador del Espíritu Santo se va viendo en el hogar, en la forma de cómo yo me comporto. Y ese va a ser una gran bendición para usted y para su hogar. Que el Señor nos bendiga, hermosa clase, la cual nos ha bendecido grandemente a nosotros. Miren, por muchos años, yo inconverso, mi amada esposa iba todos los días a la iglesia, por mucho tiempo, yo no lo he quitado, algunas veces sí, como cuando ella contaba que íbamos a los cumpleaños, a las fiestas donde yo iba. Bendito es el nombre del Señor. Pero en esto el Señor nos ayude a todos, porque el amor es benigno, el amor es todas aquellas cosas y tiene que soportar mucho. Y en eso también nosotros debemos mirarnos, que tenemos que negarnos a nosotros mismos en muchas situaciones para poder alcanzar la victoria con nuestro amado o amada esposa. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno. El poder de Dios es infinito y el Espíritu Santo es el que logra toda esa bendición en vuestros hogares. Así que firme y adelante todos aquellos y aquellas que están en esa lucha en estos momentos. Amén. Que Cristo el Señor aboga por los suyos. Así que vamos viendo así con esta hermosa clase. Yo sé que hay más adelante, más clases de la misma, donde son merecedoras de estarlas viendo, escuchándolas, para así también ir nosotros también tomando ese buen consejo y también ordenarnos en ciertas áreas que a lo mejor la dejamos de lado en algún momento y que vayamos afiatando también nuestros matrimonios cristianos. Que el Señor nos bendiga. Y Dios bendiga a nuestro hermano Andrés. Amén. Hoy día los servicios semanales y Pechi Cerronario, servicio de la semana del 6 de junio hasta el 12 de junio del 2022. Devocional diario. El día lunes 6, Pastora Nancy Leiva, Génesis 16 del 1 al 16. Amén. El día martes 7, nuestra hermana Valentina Castro, Génesis 17 del 1 al 8. El día miércoles 8, nuestra hermana Gloria Monsalve, Génesis 17 del 9 al 14. Jueves 9, nuestra hermana Chanis Urreas, Génesis 17 del 15 al 27. Y el día viernes 10, nuestro hermano Nicolás Castro, Génesis 18 del 1 al 15. Servicio de la semana. El día martes 7 de junio del 2022. Coordina nuestra hermana Valentina Castro y predica nuestro hermano Alexis Devia. El día jueves 9 de junio del 2022,
Coordina nuestro hermano Daniel Castro y predica nuestro hermano Eugenio Rojas. El punto de prédica es a las 6:30 de la tarde en Sao Paulo con Lisboa. Amén. El día domingo 12 de junio del 2022, coordinador nuestra hermana Miriam Lascano y predica el pastor Baltasar Castro. El punto de prédica es en Chilonga con Darío Salazar. Amén. El día domingo 12 de junio del 2022, el profesor de escuela dominical, este domingo que viene, es nuestra pastora Nancy Leiva, a las Amén. 10:30 de la mañana. Profesora de niños, nuestra hermana Chanis Urrea Flores, a las 12:30 del día. Amén. Que el Señor nos bendiga y bendiga todos estos avisos semanales. Amén. Vamos a pedir la bendición. Te damos gracias, soberano Dios, por tu amor, por tu misericordia, Gracias. por todo lo que usted nos da, Señor amado, por esta gran bendición, Señor, de tu palabra, Señor amado, Amén. transmitiendo la fe al cónyuge inconverso. Es una gran bendición, Señor amado, Gracias. porque aseveramos lo mismo que se hizo y se entendió en la escuela dominical del domingo pasado, Gracias, cuando Señor. ahí estaba Pablo, Señor amado, en la cárcel, Señor. Y Misericordia. pudieron, Señor amado, ser bendición, Señor amado, con el carcelero ahí, en ese lugar, y en el cual dijeron, serás salvo tú y tu casa. Y en este aspecto también la bendición, Señor, es para cada cónyuge de los cuales están luchando el día de hoy. Bendito es el nombre del Señor. Tu palabra nos enseña todas las directrices, Señor Amén, amado. Señor. Fue leído un capítulo completo, Señor, en las cuales nos das y el indicio de cómo debemos comportarnos y cómo debe ser ese amor que cada uno tiene para con su amado cónyuge. Y también el día de hoy nos enseña de cómo comportarnos frente a situaciones como esta. Bendiga, Señor, los hogares de aquellos que hoy están sufriendo en sus corazones, a lo mejor, Señor amado, no entendiendo el por qué, el cómo, por qué en estas situaciones estoy en el momento de ahora, por qué pasan estas cosas. Bendito Dios Todopoderoso, pero usted tiene todo el control en sus manos, pero Amén. más guiándonos por la palabra del Señor, podemos alcanzar la victoria para nuestros hogares, el hogar de cada uno de sus hijos, de los cuales hoy están en esta situación. Que Dios nos bendiga y que haga de correr el río de agua viva en nuestros corazones y asimismo bendecir a los demás con paz, con amor, con benignidad, y la suficiencia de tu misericordia sea puesta en cada hogar. Bendición sea con nosotros, con cada uno de los que verán esta escuela dominical en sus hogares, por la misericordia del Dios vivo. La bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga y bendiga todo lo que se va a hacer esta tarde. Amén.